Vamos a continuar con las reglas de discernimiento espiritual de primera semana. Ahora vamos a hablar a partir de la 10ª. Vamos a leer qué dice San Ignacio respecto a la consolación. Entonces está la 10ª regla. Dice San Ignacio entonces que el que está en consolación piense cómo se habrá, es decir, cómo estará en la desolación que después vendrá, tomando nuevas fuerzas para entonces. Es lo mismo, o sea, el que está en consolación piense cómo estará en la desolación que después vendrá, o sea, cómo me voy a ver, cómo me voy a mover en la desolación que después vendrá, tomando nuevas fuerzas para entonces, es decir, desde ya, desde aquí que estoy consolado, pues aprovecho la consolación para decirme, cuando esté en desolación, me voy a acordar de este momento. Por eso lo importante de escribir en el cuaderno. Y claro, cuando estamos explicando esta regla, digamos que ese pensamiento cultural pues, un grupo de personas en nuestra cultura que dicen, no, pero no me eche la sal, Ola, no me eche la sal, ¿cómo así que me va a llegar desolación? ¿Mm? O sea, si yo estoy consolado, ¿para qué me habla de desolación? Si yo ya estoy con el Señor está conmigo y yo no voy a volver a pecar o voy a tratar de no pecar, entonces pues no tiene por qué venir al espíritu a molestarnos o no tiene por qué venir la desolación. Nada, no es así como ya lo hemos dicho en otras oportunidades. La desolación va a llegar, entonces no estamos echando la sal, simplemente San Ignacio, en su infinita sabiduría, que afortunadamente el Espíritu Santo le regaló toda esa sabiduría a San Ignacio, nos dice, más bien, en vez de ponerse a pensar cómo hago para que no me llegue la desolación, en vez de ponerse a pensar, yo no quiero que me llegue la desolación, miren, no se ponga a pensar en eso, más bien disfrute su consolación, muévase hacia donde el buen espíritu lo está encaminando, le está conduciendo, camine hacia allá, actúe hacia allá, y piense qué va a hacer, cómo se va a comportar cuando llegue la próxima desolación. Entonces, más bien, en este momento que estoy en consolación, empiezo a decir, nada, la próxima vez que me llegue la desolación, voy a hacer esto, voy a ponerme firme, voy a ser constante en mi oración y genero mis hábitos para hacer oración diaria y entonces le voy a sacar el tiempo en la agenda. Bueno, en fin, me preparo, dispongo las cosas aquí mentalmente y inclusive empiezo a organizar, planeo todo para enfrentar la futura desolación que vendrá. ¿Listo? Entonces esa es como la primera sugerencia o el primer consejo que San Ignacio da en consolación. Ok, y agrego yo solamente, no solamente cómo voy a actuar, sino pensar un poquito cómo me voy a sentir, ¿no? Recordar cómo me siento, o sea, yo en este momento que estoy consolado, que estoy animado, que siento la fe, la fuerza, el entusiasmo, el deseo de fidelidad a Dios, a su proyecto, etcétera. Me acuerdo que en desolación me siento absolutamente frío, me siento absolutamente perezoso, me siento distraído de las cosas de Dios, me siento, o sea, recordar para que este momento, digamos, en que la fuerza está completica, me permita a mí tener memoria y cuando llegue la desolación decir, sí, yo sabía que me iba a sentir así, esto no me sorprende, yo sabía que me iba a sentir así y sabía cómo tenía que actuar. En la regla 11, Ignacio nos dice, además, que el que está consolado procure humillarse y bajarse cuanto pueda, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación sin la tal gracia o consolación.
Por el contrario, piense el que está en desolación, que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas en su Creador y Señor. Aquí en la segunda parte pues nos vuelve a hablar de cómo comportarnos, cómo estar en la desolación. Pero entonces aquí Ignacio nos hace énfasis, ¿no? Un poco en esto que decía en la regla 9, de no poner nido en cosa ajena, ¿no es cierto? No creer pues que es nuestro, que es un gran logro, que es una gran victoria, que ahora ya todo lo podemos, que ahora ya, mejor dicho, nunca más voy a estar mal, sino que por el contrario, ser humilde, reconocer, dice Ignacio, reconocer que aquí estoy fuerte, pero que es la gracia de Dios la que me tiene fuerte. Reconocer que cuando estoy desolado soy infiel, soy perezoso, reconocer en tiempos de consolación cuán poco fuerte, cuán poco fiel, cuán poco diligente soy. Reconocerlo mientras estoy en consolación. Precisamente, insisto, como para no poner nido en cosas ajenas, como reconociendo delante de Dios que esto no es gracia mía, que esto es tuyo, Señor, gracias. Y mientras que agradezco y mientras reconozco que en tiempos de desolación soy definitivamente un infiel, mientras lo reconozco, recordar la regla anterior, ¿no? Entonces, tengo que, cuando esté así, ser mucho más cuidadoso con mi oración, quizás hacer un poco más, la regla sexta, ¿no? Hacer un poco de penitencia, hacer pues todo lo posible para que la desolación se vaya. Esto, dice Ignacio, recordarlo en el tiempo de la consolación. Bien, muy bien. Bueno, y entonces dense cuenta de lo curioso, ¿no? O sea, para la consolación usa solo 2 reglas, ¿m? Y de hecho, una de las 2 reglas, igual, de todos modos, nos habla de la desolación espiritual, lo que demuestra lo complejo que es el trabajo de la desolación y por eso él hace tanto énfasis, mientras que con la desolación espiritual él utiliza varias reglas para qué hacer en tiempos de desolación, porque él sabe que pues, es lo que más complejo, lo que más nos cuesta. Bien, y ahora a partir de esta regla, de la regla número 12, San Ignacio nos va a invitar a reconocer las estrategias, las tretas que utiliza el mal espíritu para atacarnos, para entrar y movernos y sacarnos del proyecto de Dios. ¿Mm? Entonces, esto también es bien interesante porque digamos que estas reglas nos ayudan a reconocer ese mal espíritu y cuánto está presente, no solo en la oración, sino en la vida diaria. Entonces, bueno, empiezo por decirles que San Ignacio es hijo de su época. Recuerden, San Ignacio nació en España y en la Edad Media. Entonces nos encontramos en esa época con una cultura determinada y además muy machista. Entonces, pues obviamente San Ignacio habla desde ese lenguaje, pero de todos modos la sabiduría es muy grande, ¿sí? Es supremamente sabio su propuesta, aunque pues claro, a nosotros nos suena un poquito rudo, un poquito descontextualizado. Entonces, tratemos de no, porque algunas personas rechazan digamos, el tema del machismo y entonces dicen, ay, no, esta es una propuesta machista. No, no es machista. Es que su lenguaje es así y por lo tanto trae ejemplos de esa cultura, pero vayámonos a la esencia de lo que propone San Ignacio y no nos quedemos simplemente en esas condiciones culturales. Entonces, porque viene una serie de expresiones y ejemplos que algunas personas dicen, pero ¿por qué esto es así? Es simplemente la cultura en la que vive. Dice entonces, el enemigo, es decir, el mal espíritu, el diablo, Satanás, Lucifer, bueno, como lo quieran llamar, San Ignacio lo llama el enemigo.
El enemigo se hace como mujer en ser flaco por fuerza y fuerte del grado. ¿Cómo así? Ahí lo voy a explicar, ¿sí? O sea, digamos que el enemigo se hace como mujer en ser débil, pero se hace fuerte en otras condiciones. ¿Cómo así? Dice, porque así como es propio de la mujer, y entonces aquí vamos a eliminar la idea es propio de la mujer. Bueno, vamos a poner es propio de una persona. Él le pone mujer, pero pues realmente se da en mujeres y en hombres. Pero pues en la cultura de él lo entendían así. Entonces, porque es propio de la mujer cuando riñe con algún varón, o sea, es propio de la persona cuando riñe con otra, perder ánimo, dando huida, o sea, escapando, cuando el hombre le muestra mucho rostro. Es decir, si la otra persona se envalentona, si yo estoy en conflicto con otra persona y la otra persona se envalentona mucho y se nos crece, entonces, dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro. Y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura. Ok, entonces observen lo que él está proponiendo. Lo que San Ignacio dice es, cuando yo estoy en un conflicto con otra persona y la persona se envalentona, uno trata de huir, pero si la persona que está peleando conmigo se empieza como a debilitar y a mostrarse débil, a mostrarse flaco, a mostrarse como temeroso y dudoso, entonces yo me crezco y empiezo a irme encima de la persona. Miren, eso sucede en todas partes con todas las personas. Uno, cuando veía peleas de niño, con los amigos y todo, uno podía ver perfectamente eso. Es decir, si uno se amedranta ante su enemigo, el enemigo se crece. O sea, lo peor que uno puede hacer en una pelea es como sentirse miedoso y temeroso porque inmediatamente el otro se crece. Eso funciona así. Entonces, San Ignacio está diciendo, mira, eso funciona también espiritualmente. Y miren lo que dice, de la misma manera, es propio del enemigo, o sea, es propio del mal espíritu, enflaquecerse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones, es decir, alejando sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita, a nosotros, los ejercitantes, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo. O sea, poner mucho rostro es encarar, ¿no? Es encarar no, es que estas tentaciones, y entonces me desaliento y me acobardo porque es que el mal espíritu está acá, estoy sintiendo desolación y me acobardo. No. San Ignacio lo que está diciendo es, ante el mal espíritu uno no tiene por qué tener miedo. Por el contrario, póngale el rostro a la tentación. No se deje. Póngale el rostro. Ahora, pero miren la manera interesante como él dice, ¿qué significa ponerle rostro? En concreto, ¿cómo le pongo yo rostro al enemigo? ¿Cómo me le paro enfrente y le digo, no me moleste, no me moleste? Entonces, aquí él dice, pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo el opósito per diámetro. Haciendo el opósito per diámetro. ¿Qué es el opósito per diámetro? Lo diametralmente opuesto. Lo diametralmente opuesto. Y entonces lo dice. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones,
No hay bestia tan fiera sobre la haz de la tierra como el enemigo de la natura humana, o sea, el enemigo del ser humano, en prosecución o en la consecución de su dañada intención con tan crecida malicia. Entonces, miren lo interesante de esta regla, o sea, esta regla a mí me fascina. ¿Por qué? Porque me ha ayudado a mí y a muchas personas. ¿Mm? Es, digamos, la manera, como San Ignacio dice, siempre que el mal espíritu esté ahí presente, que usted sienta la moción del mal espíritu moviéndolo hacia algún lado, ¿usted qué tiene que hacer? El opósito per diámetro, lo diametralmente opuesto. Por eso les insistía tanto en esas primeras reglas de discernimiento, cuando yo les decía a ustedes, ojo, una de las claves lógicas del discernimiento espiritual es que el buen espíritu y el mal espíritu actúan en forma opuesta, y San Ignacio va a insistir en varias reglas en eso. Lo contrario, el tema de lo contrario, pues acá va a mostrar, a explicar con mucha fuerza San Ignacio el tema de lo contrario. Si el mal espíritu me está tentando, si el mal espíritu está colocando mociones para que yo haga o deje de hacer algo, yo que tengo que hacer lo contrario. Si yo siento entonces que estoy haciendo oración y quiero como acabar la oración, como ya, ay, qué pereza, o sea, no, esta lectura que ponen acá no la entiendo, y además, no sé, o sea, la explicación que ponen ahí, todo, o sea, el que hizo ese texto debe estar como confundido, debe estar como enredado, y yo como que me quiero salir y todo. Venga, verifique, eso es consolación, desolación, tiempo tranquilo, y si yo siento que es desolación, ¿sí? No, por el contrario, haga el opósito per diámetro, es decir, haga lo opuesto. Pues si yo me quiero salir de la oración, San Ignacio ya lo va a decir en una regla anterior, entonces haga más oración. Si el mal espíritu me está proponiendo que yo no mire un tema particular de la historia de mi vida, como, ay no, Carlos, es que me pusieron a mirar la historia de mi vida y mirar la infancia, mirar esa parte de mi vida es muy harta porque hubo unos acontecimientos ahí muy... No me gustan. No voy a orar sobre esta guía, voy a mirar otra guía porque ha sido muy bonito, esto ha sido lindo, Carlos, esto ha sido muy bonito, pero ya empezar a meterse con los temas, no, ¿sabes qué? No, un momentico, eso, ¿quién te lo está poniendo? Ay, no, es que me angustia, me da... verifica, porque si es el mal espíritu el que no me está dejando entrar en ese tema particular, yo haría exactamente lo contrario, y me le enfrento y digo, a ver, ¿cuál es la vaina con mi historia? ¿Cuál es el miedo? O sea, nada, lo encaro y ya, o sea, entonces voy a hacer más oración, Señor, ven conmigo y revisemos juntos mi historia de vida. Y revisemos juntos ese dolor, y revisemos juntos esa situación que no puedo, revisemos juntos la rabia que tengo contra X o Y personas que me hicieron tanto daño, etc. ¿Listo? Entonces, importantísimo, porque si yo pierdo ánimo, por el contrario, si yo empiezo a hacerle caso a esas desolaciones, al mal espíritu, no, o sea, me voy a desviar, no solo no voy a encontrar frutos del proceso, sino que el mal espíritu va a empezar a atacar y atacar y atacar y atormentarme la vida. No sé si tengas algo más que decir con respecto a esta regla. No, con respecto a esta regla que se complementa con la siguiente. Bueno. Entonces, podríamos complementar ahí. En la regla 12, Ignacio dice que además, la regla 13, perdón, que además de que se hace como mujer, en el caso pues como la persona, que cuando se ve pues enfrentada se retrae, y en cambio cuando ve que el enemigo se retrae, entonces se envalentona. También dice Ignacio, compara el mal espíritu con un vano enamorado, dice, se hace como vano enamorado. E insisto que pues, como decía Carlos, esto es muy propio de la época, ¿no?
Y como mujeriego, sí, como hombre, digamos, como irresponsable frente a sus amoríos, ¿no? Estos hombres, pues, que no tienen ningún tipo de problema en meterse con cualquier tipo de mujer y en cualquier tipo de momento, es decir, que no tienen ningún tipo de respeto por nada, por la fidelidad y por nada. Entonces dice, se hace como eso, como un vano enamorado, en querer ser secreto y no descubierto, es decir, en querer mantenerse en secreto. Y dice, porque así como el hombre vano, ¿no?, que hablando a mala parte requiere a una hija de buen padre o a una mujer de buen marido, es decir, a una mujer que tiene pues claros sus afectos y que quiere hacer las cosas al derecho, que ya está casada o que no está casada, pero que sabe que quiere, cuando llegue el momento de enamorarse, pues tener una relación apropiada, etcétera. Entonces dice Ignacio, se le mete pues a una mujer así, a una mujer hija de buen padre o esposa de buen marido, dice, y quiere que sus palabras y sus acciones sean secretas, ¿no? Es decir, empieza pues a coquetearle, a flirtearle, pero le insinúa que no puede contar porque pues obviamente se va a caer el romance. Y el contrario le displace mucho cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención depravada, ¿no? Porque fácilmente colige, entiende el mal espíritu que no podrá salir, o el vano enamorado que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de la naturaleza humana trae sus astucias y sus acciones a la ánima justa, en este caso, pues ya hablando del mal espíritu, cuando viene a proponerle cosas a la persona que está en su proceso espiritual, caminando en dirección del reino de Dios, en dirección de su fe y de su vida cristiana, dice, cuando le viene con sus astucias y sus acciones, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Esto un poco, pues, decía que complementaba lo que decía Carlos con el mismo ejemplo de, es que yo no quiero mirar mi historia porque a mí la historia de mi vida, pues, tiene cosas que como que para qué traerlas hoy día, como para qué traerlas al presente. Hombre, lo pasado, pasado, esto ya pasó, esto ya quedó así, echémosle tierra a eso, y la persona descubre, es decir, veamos cómo todo el tema de lo espiritual pues se va encadenando, ¿no? Y Ignacio en las reglas va ayudando pues a desentramar todo lo que está pasando allí a nivel espiritual en la persona. Entonces, si yo descubro que efectivamente ese no querer mirar mi historia, no querer volver sobre mi vida pasada, es una tentación, una propuesta del mal espíritu, como les decía Carlos, pues si yo descubro eso, efectivamente debo comunicárselo a mi acompañante. Mira, me está pasando esto. Yo pienso que la historia es mejor dejarla ya quietica, el pasado pasado, echémosle tierrita. Pero si la persona tiene en cuenta las reglas, dice, pero yo no sé si esto me lo está proponiendo el mal espíritu, de verdad que no lo sé, yo preferiría dejar eso así, no veo la necesidad, yo creo que pues yo he manejado estas cosas y no sé. Entonces, si descubrimos que la cosa es del mal espíritu, dice Ignacio, el mal espíritu primero va a proponer que no se lo cuente a mi acompañante, ¿no?, sino que, como dice Carlos, pase derecho, voy a hacer la siguiente guía, voy a seguir caminando porque esto va bien, he descubierto cosas interesantes, mi vida pues está resultando interesante, mi proyecto de vida, etcétera, etcétera, entonces voy a dejar así. De repente el acompañante es el que se da cuenta más adelante, ven, pero y cuando hiciste la parte de la historia de vida, no, fue que yo esa no la hice. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no, yo la verdad pensé que no era necesario, me di cuenta que no era. Acuérdense que el mal espíritu viene con falsas razones, es decir, entonces los argumentos suenan lógicos, suenan válidos, cosas como las que le estoy diciendo, yo esas cosas las he mirado y creo que las tengo claras, etcétera, las falsas razones del mal espíritu. Entonces, dice Ignacio, cuando el mal espíritu trae sus astucias y sus acciones al ánima justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual, el acompañante, por ejemplo, que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque colige, se da cuenta que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. Entonces, insisto, pues es un poco teniendo en cuenta el ejemplo que daba Carlos,
querer pasar por encima de algún tema o sentir que hay una oración en Ignacio, en algún momento la encontrarán, hay una oración que es muy exigente, que es muy exigente. Entonces muchas veces cuando la gente llega a ese momento, dice de mayor estima y momento, le llaman San Ignacio, la gente dice, no, pero pues tal vez esto es como para otro tipo de personas, entonces yo paso aquí por encima. O sea, nos dejamos engañar un poco queriendo mantener el secreto y mantener como el silencio acerca de aquello que no queremos enfrentar, de aquello que no queremos ver, y no lo comentamos con nuestro acompañante. Porque el mal espíritu sabe que al comentarlo con el acompañante y hacer un buen discernimiento, podemos descubrir sus intenciones de dejarnos con cosas pendientes, de no ayudarnos a resolver cosas que, como dice el propósito de los ejercicios, preparan y disponen el alma para quitarle los afectos desordenados, para quitarle algo que está pendiente por resolver, algo que está haciendo daño en la historia, algo que tiene en lo que tiene de alguna manera raíz, un asunto de hoy, si seguimos con el ejemplo de la historia, ¿no? Pero como ese ejemplo, pues puede haber muchos en los que el mal espíritu se comporta de esa manera, queriendo poner a la persona pues en situación de secreto o en situación de silencio frente a su acompañante para que no lo saque, digamos, de su propuesta. De hecho, esta regla de discernimiento, yo recuerdo hace un tiempo cuando Zulma trabajaba en el Colegio San Pedro Claver en Bucaramanga, como psicóloga con niños, en los talleres en los talleres que hacía para padres de familia, que pues también los trabajamos en escuela de padres, ella utilizaba esta regla de discernimiento para trabajar con los padres de familia, para que, digamos, es como una regla de discernimiento que se le puede enseñar a los niños. ¿Sí? Es muy curioso, era muy bonito y realmente es muy bonito porque en serio la utilizamos para trabajar con padres de familia. ¿Cómo así? Claro, nosotros les decíamos a los padres de familia, sobre todo para el tema del abuso a menores. Entonces nosotros lo que le decíamos a los padres de familia es, mire, enséñele a su hijo, enséñale a su hija, que si alguna persona, cualquiera, sea familiar, sea un tío, sea el abuelo, quien sea, cualquier persona, que se le acerque y le diga, no le vaya a contar a su papá, no le cuente a su mamá, entiende, hijo mío, que esa persona te quiere hacer daño. No le creas, no le creas. Entonces, desde pequeñitos, enseñarle a los niños a defenderse de las tretas del mal espíritu, que lamentablemente el mal espíritu utiliza personas y el pecado de las personas para hacerle daño a los niños. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo enseñarle, cómo de capacitar a nuestros hijos para desde pequeñitos empezar a defenderse del mal espíritu así? A los niños y a nosotros también, ¿no? Entonces, cuando una persona te diga, hijo, que no le vayas a contar a tus padres, esa persona te quiere hacer daño, inmediatamente nos dices, cuéntanos. No dejes en secreto el asunto. Claro, es que lo que pasa es que el mal espíritu es como una rata de alcantarilla, como una cucaracha. Se mueve en la oscuridad, en lo secreto. Y si nos vamos a pensar en nuestro propio pecado y las veces que de pronto hayamos caído en nuestro pecado, seguramente algunos de nosotros caeremos en cuenta de, sí, o sea, yo me callé, no conté, y efectivamente el haberme callado, el no haber contado lo que estaba pensando, este deseo que estaba sintiendo y no expresarlo, me quedé yo solito y ya, solo el mal espíritu entra y ataca con toda la fuerza y nos mete de cara y caemos redondos allá en el pecado. Entonces, por eso el sacramento de la confesión tiene tanto valor,
de tanto valor, porque si a usted le da pena contarle a las personas, al esposo, a la esposa, a los hijos, bueno, sea a una persona, ni siquiera a un amigo le puede contar, vaya y cuéntele a su confesor, vaya, dígale. Por eso tener un acompañante espiritual es tan valioso, porque estas personas van a guardar el secreto profesional, cuéntele al psicólogo, esta persona también va a guardar el secreto profesional y no le puede contar a nadie, pero usted suéltelo, suelte ese deseo que usted sabe que es un deseo, es unas ganas ahí que como que no coinciden con mis valores, con mi proyecto de vida, que se sale de lo que yo realmente quisiera de mi vida, pero no puedo con eso. Entonces, soltar. Muy bien. Entonces, siguiente regla. Ok. Vamos con la 14, regla 14. Asimismo, se hace como caudillo, estamos hablando del mal espíritu. Asimismo, se hace como un caudillo, como un líder, como un general. Por ser militar, ahí se ve claramente su mentalidad de militar y la expresa claramente en esta última regla de primera semana. Se hace como un caudillo para vencer y robar lo que desee. Porque así como un capitán o caudillo del campo, en este caso un general o un ¿cómo es que le llaman? Mariscal de campo, asentado su real, eso lo que significa es como su campamento de campaña, que ellos tenían como un campamento de campaña desde donde podían mirar la guerra, desde donde podían mirar las posiciones propias y del enemigo y desde ahí conducían la batalla. Ese es el real. Asentando su real y mirando las fuerzas o disposición de un castillo, le combate por la parte más flaca. De la misma manera, el enemigo de la naturaleza humana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más flacos y más necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos. Como en un castillo, entonces él da rodeos y allá donde ese castillo tiene la zona más débil, ¡pum!, por ahí se mete. Por ahí ataca y por ahí intenta meterse. Entonces él dice, lo mismo sucede con nosotros. Nosotros tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestras cualidades, tenemos grandes capacidades, grandes valores, pero el mal espíritu va a mirar, va a rodear, y por allá por donde nuestras virtudes no están como muy bien colocaditas, es decir, por donde tenemos más debilidades, por ahí nos va a atacar. Y ahí comprendemos entonces por qué muchos de nosotros nos confesamos normalmente de lo mismo. ¿Por qué? Porque Él nos ataca por nuestro lado flaco, nuestra zona débil. Y por ahí, dele y dele y dele. Y mientras nosotros no fortalezcamos esa parte, pues el mal espíritu se va a intentar seguir colando por ahí.